a los que vencieron y pudieron venir, ¿no? Porque hoy hay muchos que no veo. Hay varios hermanos, varios que no están aquí. Pero gloria a Dios para los que están, para los que vencieron. Muchos pueden estar trabajando, pero los que están aquí, bueno, esta palabra es para ustedes. Así se plació el Señor. Que la palabra del día de hoy sea para los que están aquí en este lugar. Amén. Bueno, para los que no me conocen, los que están llegando, mi nombre es Harold Sánchez. Para la gloria y la misericordia de Dios podemos estar aquí supervisando, pastoreando esta Grey. Salimos de la Congregación Imperial Cartanar bajo la cobertura de los pastores Jorca y Dinora Rodríguez. Bueno, para la gloria de Dios, lo que gracia hemos recibido en un momento, estamos dando en este lugar. Estamos llevando el Evangelio, recordando las buenas nuevas. Como muchos de ustedes trabajamos, pero también tenemos que trabajar al Señor. Y es muy importante en estos tiempos tener la palabra, dar la oportunidad a la palabra para que también hable, porque a veces dejamos que los hablen otras cosas, las circunstancias. Pero qué bueno que tengamos la palabra morando en nuestros corazones. Yo sé que va a ser muy útil en esos momentos. Dile que está al lado, va a ser útil. Yo sé que para ti va a ser útil en un momento. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ir al libro de Crónicas. Vamos a ver una historia. Antes de ir allá, una historia de Rey David. Amén. ¿Quién conoce a Rey David aquí? ¿Quién ha escuchado de Rey David? Amén. Casi todo. Vamos a ir, levante la mano a los que han escuchado de Rey David. Amén. Bueno, hoy los que no van a escuchar de Rey David. Y que como rey y como ungido de Dios también se equivocaba en un momento. Amén. Primera de Crónicas. ¿Ok? A veces nosotros nos preguntamos por qué nos vienen situaciones a veces desagradables a nuestras vidas, ¿verdad? A veces aún estando cumpliendo con nuestras responsabilidades, nos vienen cosas desagradables. A veces en la congregación, a veces en nuestras casas. Aún estando cumpliendo con eso, tenemos que pasar a cosas desagradables a nuestras vidas. Pero también debemos tener en cuenta que a veces nos descuidamos. Dile que está al lado, a veces nos descuidamos de principios y aún hasta mandamientos establecidos por Dios. Y hasta aún cumpliendo esas cosas, pueden venir cosas a nosotros. Y a veces preguntamos por qué, ¿verdad? Porque sabemos que hay consecuencias cuando nosotros no hacemos el orden, no estamos en el orden de Dios. ¿Ok? Pero dile que está al lado, no te aflijas. No te aflijas, porque el Señor siempre va a tener amor. Y el Señor siempre va a tener misericordia con todos. Es donde se cumple Romanos 8:28. Y a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Dile que está al lado. Y a los que le aman, todas estas cosas le van a ayudar para un bien. Amén. Bueno, vamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 21. Gloria a Dios. Ok. Hoy vamos a ir nada más, vamos a leer desde el 1 hasta el 6, porque vamos a ir desarrollándolo. Después vamos a ir desarrollando esta historia para no leerlo completo. Primera de Crónicas 21. ¿Ok?
Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 meses más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espadas. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque a la orden del rey era abominable a Jehová. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Hoy venimos en tus manos, Señor, con acción de gracias, Padre. Para que seas tú, Señor, esa palabra, Señor, que podamos hoy proclamar, Señor, que sea edificada en nuestras vidas, Señor. Que esa semilla, Señor, que es tu palabra, Señor, llegue a nosotros y dé fruto a su tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, para atesorarla, Señor, y tener sabiduría y discernimiento. Que hables tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra. Y para empezar, esta palabra, amén. Esta palabra, a veces buscando un título, yo dije, bueno, vamos a ir con ese versículo, aunque no es el versículo que vamos a base, pero es un versículo que nos lleva, ¿no? Al que cree, dígale aquí, al que cree, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que creemos en el Señor, a veces las cosas que nos puedan pasar nos van a ayudar para bien. El Señor nos va a transformar para ver algo. ¿Amén? Entonces, aquí vemos en el verso 1, vamos a ir, verso 1 y 2, vamos a esta historia, porque hoy dígale que está al lado y también tenemos cena del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba, e informarme sobre el número de ellos, para que yo. Empieza aquí que Satanás se levantó contra ¿quién? Contra Israel. ¿Y incitó a quién? Al rey David. A veces vemos, pero bueno, nuestra seguridad es que el Señor nos tenga cercado, ¿verdad? ¿Por qué se levantaría contra Satanás? Se levantaría contra el rey. ¿Ok? En el caso de David parece difícil creer eso, ¿verdad? De repente de otro, pero de David parece difícil creer que lo pueda tentar. Y vemos el Salmo 34:7 que dice: los ángeles de Jehová acampan alrededor, que es lo que le teme y los defiende. David le temía al Señor, sí, ¿verdad? Pero sin embargo me dice la palabra que Satanás incita a David. Pero como siempre nosotros aquí, mira, en la palabra de Dios, a veces cuando queremos que, ¿por qué será esto, no? Hay versículos que no son solos, que nos llevan a escudriñar y a leer la Biblia. Porque cuando vemos esa misma historia en primera de Samuel, ¿verdad? En segunda de Samuel, y ahorita la vamos a leer, lo vamos en una claridad. Porque sí, vemos también la historia de Job. ¿Quién se acuerda de la historia de Job? ¿Verdad? En Job 1, en el capítulo 11, vamos a leerlo rapidito para que ustedes puedan ver. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene,
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Vemos el libro de Job, donde él tenía todo cercado. O sea, el Señor le tenía todo cercado a Job. Y Satanás, para poder meterse con él, tuvo que ir a pedir permiso al Señor. ¿Ok? Entonces empezamos y vamos a primera de Samuel, a segunda de Samuel 24, que también está esa historia. Y nos dice: volvió a encender la ira de Jehová. Mira cómo nos dice esa misma historia. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ok, Dios permitió que Satanás incitara a él. ¿Ok? Dios permitió que Satanás incitara. Y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Preguntamos por qué el Señor incitó allí o dejó que David fuera incitado por Satanás. Mira, a veces sin querer, como estamos conversando, no le abrimos puerta a través de un corazón endurecido, a través de normas y conductas que el Señor nos ha dado. Y el Señor permite a veces eso. Permite que el rey David fuera incitado por Satanás, pero dígale, con permiso de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el rey David fue incitado con Satanás? Para hacer un censo. Amén. Porque mira, en los capítulos anteriores, mis hermanos, vamos a ver un poquito. En los capítulos anteriores podemos ver que David ganó muchas batallas. Podemos ver que David venció a los amonitas, que David venció a los filisteos, que David venció a los sirios, y David ensanchó todo cuando vemos el contexto histórico. Y a lo mejor David se sintió poderoso, se le fue un poquito la info, ¿sí o no? Y quiso hacer un censo para demostrar con cuánto más contaba, y sabiendo que Israel no hacía eso, porque Israel contaba, dígale, con el Señor. Él no contaba por número, porque muchas historias hemos predicado aquí que no importaba el número, él le daba la victoria. Entonces él quería, en ese momento él se sentía como poderoso un poquito, porque sí, el Señor lo había llevado a conquistar. Cuando usted ve Primera de Crónicas 18, 17, 19, tú vas a ver una serie de conquistas del rey David, el cual él se engrandeció su reino, extendió su reino y también obtuvo riquezas, ¿verdad? Botín. Entonces estaba como un poquito así, y eso le da pie a que Satanás y a que el Señor a veces permita consecuencias. Y ustedes dirán, pero bueno, era el rey David. Y a veces Dios permitió que David y que Satanás fuera un utensilio. A Satanás lo permitió como un utensilio para dar un proceso a David. Pero vamos a seguir con esta historia y le vamos a seguir, que esta tiene bastante tela que cortar. Amén. Vamos al verso 3 al 6. Gloria a Dios. Y dijo a Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor para que procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Por qué Joab le advirtió eso? ¿Quién sabe por qué Joab empieza a advertirle a David? David, ¿por qué tú vas a hacer eso? Primero, como le decía, ellos dependían de Dios. Ellos dependían del Señor. No el número que tengas, tengo 20 soldados, 100 soldados, 1000 soldados armados, no. La victoria de Israel era por el Señor, porque nos vimos con Gedeón, ¿sí o no? ¿Con cuántos Gedeón ganó una victoria grande? Con 300. Nos vimos con Josué, nos vimos con muchas historias que hemos visto con el mismo pueblo de Israel. Pero también él estaba incumpliendo mandamientos del Señor.
A veces esos mandamientos son como muy base. Hay mandamientos que son así como, eso no importa. Mire Éxodo, cuando yo empecé a leer esto, empecé a escudriñar. Mira Éxodo 30:11 lo que dice. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes un número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuente, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Acuérdense de este versículo más adelante. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Hasta el 16 está toda la especificación. Entonces, para simplificar aquí, si alguien realizaba un censo, debía dar un rescate. Eso lo puso el Señor, esos mandamientos. David no dio rescate. David quería realizar un censo sin rescate. Es decir, dile que está al lado, tenía que pagar un precio. ¿Ok? Y era algo básico que estaba en la palabra de Dios. Y David a veces se le había olvidado. A veces a nosotros se nos escapa cositas que están en la palabra de Dios, en el orden de Dios, en los mandamientos de Dios. Y así tú estés haciendo todo bien, tú dices, wow, pero ¿por qué me viene cosa? Dile que está al lado. Pero tú no vas a hacer así, tú vas a pagar un rescate. No van a venir a pagar dinero. Ahorita el precio ya tú sabes, vamos a ver qué precio debemos pagar. Mira, entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable. Aquí podemos ver también que Joab, primero Joab sabía, por eso que Joab le dijo eso. Ellos sabían la ley. Y Joab no contó, desobedeció. Dile que está al lado, desobedeció Joab. Porque él tuvo temor. Ahí me dice que él tuvo temor, porque era abominable esa orden. ¿Y por qué, Mabel? ¿Por qué tú crees que Joab hizo eso? Ajá. Pero también, entonces vamos al número. Tremendo, todo es tremendo, mi hermano. Todo se relaciona a algo. Mira lo que dice número 1:47 cuando el Señor mandó hacer el censo. En el libro de Números empieza con un censo grande, ¿sí o no? ¿Quién ha leído el libro de Números? Mira lo que dice. Pero a los levitas, lo que quieran anotar, Números 1:47-49. Pero a los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás en cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Amén. David estaba saltando los órdenes. Y Joab sabía eso. Y el pueblo de Israel sabía eso. Que las veces que ellos se contaban dos cosas, por orden del Señor, y había que pagar un precio. Pero los levitas, no. Él mandó a contar todo. Son detalles, ¿verdad? Son detalles que vemos en la palabra de Dios. Y son detalles en nuestras vidas que a veces con mandamientos de Dios podemos saltar el orden de Dios y vienen a nosotros cosas. Son detalles así tú seas un ungido de Dios, así tú seas el que te use más el Señor en un momento, porque ¿quién más ungido que David? ¿Sí o no? Dile que ¿quién más ungido que David? Pero también tenía detalles, porque era hombre. Amén. Entonces, a veces el Señor permite que Satanás sea utensilio. Y en un tiempo ahorita a veces permite que otras personas sean utensilios de nosotros. Permite eso. Pastor, sí, a veces permite que en tu familia haga alguien que se levante contra ti. Que en tu trabajo alguien se levante contra ti. Hasta tu mismo esposo, hasta tu mismo esposo se levanten contra ti. Eso lo permite Dios, pero con un propósito. Más adelante lo vamos a ver. Dios permite eso. ¿Por qué? Porque a veces endurecemos nuestro corazón. Queremos ser vanagloriosos, queremos sabernos todo. Queremos ser, mira, yo me sé todo. Mira cómo yo estoy, yo dependo. Entonces, también te dice el Señor. Y empieza a ir la vanagloria, empieza a dejar el amor por el prójimo, empieza a dejar los principios básicos de Dios. En este caso había un mandamiento, pero en la Biblia hay muchos mandamientos para nosotros los cristianos que a veces nos dejamos y son pequeñitos. Sí, Dios te perdona, porque Él te va a perdonar. Él te va a perdonar, dile, Él te va a perdonar. Pero viene la consecuencia, dile. Y vamos ahí al 7, vamos a ir un poquito avanzando porque hay muchas telas que contar. Entonces David
a pesar de que era el rey, había hecho cosas que no le agradaban al Señor. Entonces vamos al verso 7. Asimismo, ¿esto qué? Desagradó e hirió a Israel. Entonces dijo a David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ha hecho mucho, muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente. En 2 Samuel nos habla que era un profeta, ¿ok? El profeta Gad, de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Todavía la misericordia de Dios. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, dile, o 3 años de hambre, dile que está al lado, o 3 años de hambre, o 3 meses derrotado, o 3 meses ser derrotado delante de tu enemigo con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová. Dile, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de hombre. Amén. Es decir, miren, hermano, hay decisiones como que tomamos que tienen consecuencias ante los ojos de Dios. Porque Dios sí nos perdona, y Dios nos ama. Dile: Dios nos ama. Pero Dios no va a encubrir tu pecado. Dios es Dios, y Dios no va a encubrir tu pecado. Eso es fácil. Dios no va a encubrir nuestro pecado. De repente nosotros sí le encubrimos algo a alguien, ¿sí o no? Como hombre. Pero Dios no va a encubrir. Dios no cubrió el pecado de Moisés, el pecado de David, el pecado de los grandes líderes de él, que usó en gran manera. Dios no va a encubrir, porque Dios es justo, Dios es santo y Dios es misericordioso. Amén. David, y todavía con la misericordia, le dio a escoger a David. Pero vamos a ponernos allí donde David. Primera cosa favorable que hizo David. Mira, el 8 dice: entonces dijo David: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Una de las cosas de David que siempre vemos, que David asumía. Dile que está al lado: debes asumir cuando tú has hecho algo mal. Cuando no está, debes asumirlo. Debes asumirlo. A veces nos cuesta asumirlo. Todavía estamos haciendo las cosas que no debemos y nos cuesta asumirlo. ¿Ok? Entonces, y el profeta le dijo: ve y habla a David y dile. El Señor le dijo: así ha dicho Jehová, 3 cosas. 3 cosas le dijo. Vamos a ver esas 3 cosas. En este caso, vamos a comparar estas 3 cosas con nosotros, con los creyentes, ¿verdad? ¿Qué representa? Porque ahí habían unas cosas puntuales, pero siempre a nosotros va a representar. ¿Cuál era la primera? Escoge para ti, le dice. 3 años. ¿Qué? 3 años. Wow, pero va a dejar sin comer a David. Mira, para nosotros, ¿qué representa la comida? Cuando el Señor nos habla de que Él es el pan de vida, es la palabra de Dios. Mira, mi hermano, es el alimento. A veces, sin querer, nosotros escogemos eso. Los escogemos. Vamos al Salmo 107, 8 y 9 para ir profundizando esta primera. 107. Voy a leer mucha Biblia hoy, porque yo quiero tener los versículos allí para que ustedes los vean. Y hay muchos, esos son pocos, hay muchos versículos que hablan de eso. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Ve? Que estamos hablando de algo espiritual, ¿ok? Y Juan 6:35 nos dice claro, como les mandé el versículo hoy, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá que hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces habemos personas que escogemos eso. Nos separamos
separamos de la palabra de Dios, nos separamos de la iglesia cuando hay algo aquí y nos quedamos en hambre. ¿O no, Brian? Nos separamos. Entonces, como no queremos, los vamos. Y nosotros mismos decidimos eso. Dios no quiere eso cuando tú tengas un proceso. Pero nosotros mismos tenemos ese proceso. Y estamos con hambre. No estamos llenos. No vamos de la presencia de Dios, de la palabra, de desconectar con el Señor. Entonces, porque dice, siempre me gusta este versículo, Mateo 5, donde dice, bienaventurados los que tengan ¿qué? Hambre y sed, porque ellos serán. Mira, David dijo, no, esa no. Yo no voy a escoger esa. Yo no voy a tener hambre. Claro, a los momentos se ve lo físico, pero en un momento, ¿qué pasa? Él no quería. Él quería que el Señor lo siguiera saciando. Y eso muchos de nosotros, dime Mike. Claro, porque al pasar el hambre físico iban a recurrir a Dios y Dios no iba a poder hacer nada durante esos 3 años porque tenían que pasarlo. Entonces, la llenura que el Señor le iba a dar tampoco la iban a tener. Amén. Entonces, a veces nosotros mismos escogemos eso. Nos ponemos bravos y nos ponemos bravos con Dios y con la palabra y nos vamos. Entonces, la segunda, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, ¿con qué? ¿Con la espada de qué, Joel? ¿Qué puede representar esto? Apartarnos de qué? De la disciplina de Dios y estar sujetos a otras personas, ya sean por sentido de culpa, por vergüenza, por no creerle a Dios. Nos sentimos que no podemos levantarnos y nos resignamos a estar sin una visión. Nos resignamos a estar en una visión. Mira lo que dice Job: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Preferimos no entrar en la corrección de Dios, sino que por eso vivimos en lucha, en proceso. Ay, que estoy esto, ay, que estoy esto, que estoy abatido, que estoy esto. En lo físico, en lo espiritual, en todo. En todo. Porque escogemos eso. Escogemos darle al enemigo y a las personas la potestad de que nos venza. Gloria a Dios. Que nos venza. Y hay gente que viven en derrota y en derrota, de proyectos, de cosas, porque ellos escogen no estar en la disciplina de Dios. Ellos quieren estar como ellos quieran estar, aún siendo creyentes. Dile, eso es para ti que creen en el Señor. Los otros no van a entender, no lo van a entender. Y aún estando con el Señor, creyendo en el Señor, queremos que nosotros vamos a derrotar sin el Señor. Entonces el Señor permite que tu proyecto no se den, que tu situación con tu esposo tampoco nunca se mejore, que tu situación económica tampoco, que la situación hasta física tampoco nunca mejore, porque tú estás eligiendo eso. Estás eligiendo eso. Hebreo nos dice, en verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, mi hermano. Nadie le gusta que lo corrija, que la palabra lo corrija. Nadie le gusta que la palabra te diga, mira, tú tienes que hacer esto. No, pero nadie. ¿A quién le gusta carnalmente que la palabra te corrija? Dime tú, cuando la palabra tú llegaste y dice, tú tienes que perdonar al hermano, tú tienes que dejarte esas cosas que tienes. No, yo soy así. Pero el Señor va tratando, y cuando tú aceptas las disciplinas, tú vas a vencer. Porque si no, tú te vas a quedar ahí atado con eso y vas a vivir peleando con todo el mundo, y vas a vivir, en un momento te van a dar también, ya sea físicamente o te van a dar en tu corazón, porque tú no perdonas a nadie. Entonces lo que tú vayas, vas a ver una lucha, y a la final vas a terminar vencido, en derrota y en derrota. Y David no, yo tampoco agarro esa, dijo David. Dile, David dijo, yo tampoco agarro esa. ¿Tú la quieres agarrar? Gloria al Señor. Y vamos para la otra que le dijo, ¿no? Le dijo, bueno, aquí hay 3, escoge tú una, David.
Dijo, o por 3 días, ¿la espada de quién? Esto es, esté contigo. ¿Ok? Por 3 días. Mira, David dijo una cosa muy tremenda, dijo. ¿Verdad? Porque esto que representa la disciplina del Señor, esto representa la disciplina que viene de Dios, mi hermano. Esto representa cuando tú eliges y aceptas las disciplinas que vienen de Dios y de la Escritura. Pastor, de ti, no, de la Escritura. Si yo estoy con la Escritura, gloria a Dios. Porque si la Escritura te dijo haz esto y tú no lo quieres hacer, no estás haciendo la Escritura de Dios, no estás haciendo la disciplina de Dios. Entonces David dijo, yo respeto. En lo físico, en ese momento, David dijo, yo respeto lo que me viene, porque me viene una mortandad. Pero es mejor que venga de parte de Dios y no venga de parte de otros. Y es mejor que la disciplina para ti venga de parte de Dios y no venga de parte de otros. Mira lo que dice Proverbio. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección. Porque Jehová al que ama, como el padre al hijo, a quien quiere. 3 del 11 al 12. Entonces David dijo, mira, estoy en grande angustia, ruego yo que no caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Mira lo que dijo, es tremendo lo que dijo David aquí. Yo prefiero que venga la disciplina del Señor o que el Señor use a otra persona para que me discipline. A veces lo vamos del Señor, mi hermano, wow, esto es tremendo. Y el Señor deja que venga otro y te pone en tu lugar. Ay, yo me voy de yo no soporto más a este esposo. Se va, ay, viene otro peor. Está bien, ¿tú creías que tú ibas a conseguir el príncipe azul así? A veces nos pasa, mi hermano. A veces nos pasa. ¿Por qué? Por no aceptar la corrección de Dios. Porque si Dios me está dando una corrección y Dios me da un modelo, yo tengo que empezar a seguir el modelo de Dios. Entonces Dios, ok, ve, tú quieres la corrección de los hombres, aguanta. Porque David sí quería, a pesar de todo, Dios es grande en misericordia. Y vamos a ver por qué. Por eso que Él no va a escoger entrar en las manos de Dios. Él sabe que el Señor, dile que Él sabe que el Señor, ¿qué? Cumple las promesas. Él sabe que el Señor es misericordioso cada día, como Él siempre lo decía en el Salmo 51. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira, el Señor es grande en misericordia. Eso está lleno, yo te puedo decir 20, 30, 40, 50 versículos de la misericordia de Dios con nosotros. Y Él cumple, Él sabía que lo que le había, David sabía que lo que le había prometido lo iba a cumplir, que tenía que pasar una consecuencia, sí, pero él aceptaba y él se ponía en las manos de Dios. Él se puso en las manos de Dios, no en las manos de los hombres, ni permitió apartarse de su presencia. Él le dijo, bueno, yo me pongo en la mano del Señor, pero yo sé que Él es grande y misericordioso. Dile que está al lado, el Señor es grande y misericordioso. Entonces seguimos desde el verso 14. Vamos a ir leyendo. Así Jehová envió una peste, mira lo que pasó, a Israel, y murieron de Israel ¿cuánto? Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omar. ¿A la era de quién? Ok, allí pongan un asterisco a eso. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra, con una espada desnuda en sus manos, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contra el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho el mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano
contra mí y contra la casa de mi padre. Y no venga la peste, ¿sobre qué? Él siguió asumiendo, él siguió reconociendo que era por su falta en la cual y todavía él dijo: deja al pueblo quieto, que eso me pasa a mí. Él no se hizo, como que dice, el loco. Él asume y él no encubrió, ¿verdad? Él ahí ya se desnudó ante los ojos de Dios. Y el Señor sigue diciendo aquí en el 18 al 24, vamos ahí esta parte avanzando. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyera ¿qué? Un altar a Jehová en la era de Ornán. Entonces David subió conforme a la palabra de que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Omán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Omán trillaba el trigo. Y viendo a David, a Ornán miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo en su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto de qué, que nada le cueste. Amén. Mira, cuando vemos que venía la mortandad, el Señor, ¿qué hizo? La misericordia. El Señor tuvo misericordia. Cuando tú empiezas a caminar y así tú caigas, pero te levantas con el Señor y sigues caminando, ve, va a venir consecuencias, pero llega un momento que el Señor, mira, pero tú tienes que estar con el Señor. Si tú estás solo, tú tienes que pasar tus 3 años, tus 3 meses. Eso es un tiempo, no es un tiempo exacto, pero para que ustedes vean, usted tiene que pasar su proceso solo. Y puede ser largo y te va a costar más. Te va a costar más. Porque siempre el Señor va a utilizar a un siervo tuyo, mi hermano, para dar una salida. Dile: el Señor siempre va a utilizar a un hijo de Dios para darte una salida a lo que tú estás pasando. Cuando tú estás en la mano del Señor, para guiarte en tu proceso. Pero no endurezca el corazón. Dile: no endurezca el corazón. Dile aquí al que está al lado: no endurezca el corazón. No te endurezca. Amén. Y aquí una cosa que es base en esta palabra. Mira lo que dijo el rey David. Porque vemos este personaje llamado Ornán, que le dijo: yo te doy, ¿sí o no? Tranquilo, rey, yo te la regalo. Ve y sacrifica. Dígame, Alberto, wow, qué bueno, no tengo que pagar nada. ¿Sí o no? Allá también dirá el hermano Mike: bueno, me ahorro eso de Israel. ¿Sí o no, Mabel? ¿Tú la agarras o no la agarras, Mabel? Piense, ¿sí o no? No tengo. Es tremendo esto, Dile: esto es fuerte. Cuando yo vi esto, wow. Pero ¿qué le dijo David? Mira lo que dijo David. Entonces el rey David dijo a Ornán: sino que efectivamente yo la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová de lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada. Mira, mi hermano, cuando yo estaba viendo esto, nosotros los hijos de Dios, Alberto, Mabel, allá el hermano, mira, nosotros no podemos siempre depender de otras personas. A veces cuando nosotros tenemos, ya el Señor nos ha dado, hermano Junior, hermana Yerina, allá los hermanos lo han dado, nosotros no podemos depender de otro. David iba a cumplir algo con el Señor y ahí le ofrecieron: hazlo fácil, que nada te cueste, yo te lo doy. David dijo: no, si yo voy a hacerle algo al Señor, algo que a mí me cueste, yo no voy a hacer nada al Señor que no me cueste. A veces estamos dependiendo de la oración de un hermano, estamos dependiendo de que el hermano me invite, estamos dependiendo que sí, está bien cuando estamos empezando, y gloria a Dios los que están empezando, pero hay personas que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya tú tienes conocimiento, ya el Señor te ha dado, has hablado en lengua, te han dado sanidad, te han dado restauración. ¿Qué estás pasando? ¿Tú crees que esos sacrificios que tú le presentas al Señor cómo son? ¿Cómo son?
una enseñanza aquí tan grande. Que cuando yo vi esto, bueno, nada más con esto yo puedo predicar. Porque David decía, lo que yo le voy a ofrecer al Señor, que a mí me cueste. Que a mí me cueste. Y ahí es donde dice, no tanto de dinero, en ese momento era un dinero. Es nuestro sacrificio que nosotros le tenemos que dar al Señor. A veces nos cuesta sacrificar algo para el Señor, tiempo, sacrificar espacio. Y quiere que el Señor nos saque de todos los problemas. Siempre vamos a tener ayuda de alguien, claro, pero no, en un momento no podemos quedar así. Tú vienes a la iglesia, cuando vienes por primera vez, como vienen ellos, nosotros los recibimos, los abrazamos con todo el amor del mundo. Pero llega un momento que tú también tienes que recibir a otro. No esperar que siempre tú. Entonces, si no te abrazan, ya te ponen. Los discípulos, para empezar a caminar con ellos, el Señor les dijo, y eso lo hemos leído y leído: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Hay cosas que nosotros debemos sacrificar en las cosas del Señor para que tú salgas de tu problema. Porque el Señor te da una guía, te dice, ok, yo te voy a sacar. Ya el ángel de Jehová va a cesar, pero tú tienes que traer un sacrificio en verdad al Señor, de adoración, de alabanza, de venir con gozo. No venir así como a juro. Ay, no, sí. Es como Gedeón cuando el Señor le dijo, dile a los que se quieran y que se vayan, que nosotros hacemos el trabajo. ¡Wow! Se fueron casi todos. Ay, que yo lo haga. Si tú estás pasando un proceso, sí, nosotros te vamos a ayudar a orar, claro que sí. Pero tú también tienes que orar. Tú también tienes que meterte en la brecha. Tú también tienes que pagar, porque ese proceso es tuyo. Si tú no lo haces, estás dependiendo de la misericordia de Dios y la gracia de los hermanos. Y David no decía, no, yo no. Esto es muy fácil. Yo hice algo que esto no es nada para lo que el Señor me está perdonando que yo haga. No, Joel, esto no es nada lo que yo voy a hacer. Porque esto es material, esto me lo ha dado el Señor. Porque todo eso se lo había dado el Señor. Él tampoco que. Y a veces caemos nosotros en eso. Y nos cuesta pentarnos con la acción de gracia al Señor. Amén. Entonces en el 25 de la misma lectura, de la misma historia, dice: y dijo David a Omán, y dio David a Omán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. Invocó el nombre de quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar al holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada. La misericordia de Dios es grande. Dile, la misericordia de Dios es grande. Pero tienes que actuar. Tienes que actuar. Porque si tú no actúas, David movió la mano de Dios de la misericordia por su actitud, por su actuación. Nosotros queremos algo que el Señor nos cumpla. ¿Quién no quiere algo que el Señor nos cumpla? Aquí levante la mano. Todo. Venimos al Señor con algo. Pero ¿qué le traemos al Señor? ¿Qué le estamos trayendo al Señor? Flojera, excusas, apatía. Si a veces a mí yo le descubro la mentira, imagínate el Señor que todo lo sabe. Mi hermano, nosotros ayudamos, guiamos, pero la respuesta definitiva la da Dios. Él es el que pone el querer a las personas. Nosotros no podemos estar en dos ríos. O vamos a pasar hambre, o vamos a estar vencidos por las circunstancias y los enemigos. Hay dos cosas. Mira, vean esta historia como en la historia que tú estés pasando. Vean esta historia, pónganlo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dale un aplauso al Señor. Lo veo como muy serio hoy. Mira lo que dice el Señor. Mira, en Lamentaciones, para los que les gustan anotar, 3 del 32 al 33. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. De Lamentaciones.
3. Ok, ¿qué podemos para que aprendamos qué? 1, porque el Señor, dile que está al lado, el Señor nos quiere mostrar algo. Cuando eso pasa, el Señor nos va a mostrar algo. Cuando tú veas que esas consecuencias llegan a tu vida, Michael, si tú haces nada y tú te equivocas, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? El Señor te quiere mostrar algo. Amén. Y llevarte aún más allá. Y llevarte aún más allá. A veces no podemos ir a ese propósito de Dios sin pasar por esto, mi hermano. Todos. Mira, David. Y a veces digamos, pero yo veo esta historia y cada vez me llena de wow. Vamos al verso 28-30 para ir finalizar. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Omar Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Porque esto termina en el otro capítulo, en el primer versículo. Si quieres, pasen al otro capítulo, el 22, y dice: y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto. Este es el lugar donde iba a realizarse el templo. Mira el primer propósito, ya le está mostrando. Mira, todo esto pasó, ¿no? Y este lugar donde iba a realizarse el templo. Wow, esto es tremendo, mi hermano. Es tremendo. Y todavía hay algo más que quería mostrarle. ¿Ok? Porque le dije, es la era de Omar Jebuseo. ¿Quién me puede decir qué es eso? Mira, ese es el lugar donde el Señor destinó, donde iba a realizarse ese holocausto. ¿Ok? Ornán también se puede traducir como Arauna. Los que vieron la... ok, pero claro, ahí le ponen un poquito más, pero Arauna, ¿no? Y todo esto, eso es traducido como Arauna, ¿ok? Ya sí lo que vieron así, prendieron el chi un poquito, ¿ok? Este lugar, ¿ok? Y Jebuseo era un grupo, era una tribu cananea, ¿ok? De que estaba mucho antes de Jesús, en los tiempos donde Abraham le prometieron la tierra prometida. El que quiera anotar, busquen allí Génesis 15, que sale del 18 a 21, cuando él les hizo un pacto que le iba a dar la tierra de los jebuseos, de los cananeos, de los heteos. Él le dijo a esto, ¿ok? Y esa tierra quedaba en Jerusalén. Ojo, los jebuseos, por eso que él era Ornán Jebuseo. Cuando un tiempo antes, que vimos en, creo que 1 Crónicas 10, cuando David ya lleva y va allá a Jerusalén, los que estaban reinando eran jebuseos, porque los jebuseos eran los que reinaban ahí en Jerusalén. Y David saca, por eso que esos eran unos hombres que David perdonó a muchos. Pero él todavía, David le dejó. Y ese hombre que se llamaba Ornán o Arauna era jebuseo y todavía tenía. Por eso que era la era de Ornán Jebuseo. Pero más que eso, vamos a Segundas de Crónicas 3, 1, 2. Y esto es tremendo, dígale, y esto es tremendo, lo que le quería mostrar también, como se lo mostró a grandes líderes a David. Dice así: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año. Es decir, ¿dónde quedaba la era de Jebuseo? En el monte Moriah. Si vamos a Génesis, wow, mira lo que quería, lo grande que le estaba mostrando el Señor. Vamos a Génesis y vemos lo de Abraham. ¿Se recuerdan lo de Abraham? Cuando él iba a sacrificar, ¿a dónde lo iba a sacrificar su hijo? En el monte. Todos tienen una concordancia perfecta. Cuando tú lees la palabra, tú lees la Biblia y tú te llenas, tú ves esa concordancia que el Señor quiere mostrar a David, como le mostró a Abraham, como le mostró cosas grandes. A pesar del propósito, el Señor te va a mostrar cosas grandes.
Mira, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Verdad? Él mandó al monte Moriah muchos años atrás a Abraham a que ofreciera su hijo, pero también iba a mostrar algo. ¿Y qué pasó cuando estaba ofreciendo? Ustedes bajan al 9 y vamos a parafrasear. Cuando estaba ofreciendo al hijo, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda de esa historia? Tuvo compasión. Un ángel le dijo: no ponga. ¿Y qué le mostró? Un carnero. ¿Qué representa eso? A Jesús, al Hijo de Dios, el sacrificio que iba a hacer Jesús. Primero allí le mostró dónde se iba a edificar el templo. Ahí en la era, en ese lugar Dios permitió. En el monte Moriah, en la era de Ornacebuseo. Y cuando vemos Marcos y vamos a Cristo, dile: y vamos al Señor. Porque siempre el propósito es mostrarte al Señor, mostrarte la cruz, mostrarte a Cristo, que tú puedas llenarte y saber eso. Dice: tomaron pues a Jesús y salió cargado en su cruz, llamado el lugar de la carabela, que en hebreo se llama Golgota. No, Juan 19, 17. Y Marcos 15, 22 también está. Mira, y sabemos que cuando vamos al estudio, el monte Moriah estaba en Jerusalén. Cristo fue crucificado cerca del templo de Jerusalén, en un lugar donde se llama la carabela. En lo espiritual, hoy podemos ver, mi hermano, que el Señor siempre te va a llevar a Cristo, para que tú reconozcas la cruz, para que tú reconozcas lo que hizo el Señor, para que tú reconozcas ese sacrificio tan grande que hizo el Señor por ti. Aquí, en lo que le gusta la lectura bíblica, ven lo que le estaba diciendo a David. Le estaba mostrando a su siervo el lugar exacto, el lugar, el territorio exacto donde iba a edificarse, donde en un momento iba a cumplirse el mayor sacrificio, que era el de la cruz del Calvario. Y a veces el Señor lo tiene que llevar a la cruz, para que nosotros reconozcamos que en un momento que nosotros no estábamos muertos en delitos y en pecado, Él murió por nosotros. Si tú no vas a la cruz con Él y tú no sientes eso del Señor, tú no vas a resucitar para un nuevo hombre. Tú tienes que ir a la cruz y resucitar. A veces hay cosas que el Señor quiere para que tú entiendas, para que tú lo reconozcas y mostrarte cosas grandes. Alberto, cuando tú llegas a la cruz con Él, cuando tú sabes la importancia de la cruz, todo viene por añadidura. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la inteligencia. No te apartes, no nos apartemos de la disciplina de Dios. Aun cuando estemos haciendo cosas que no debemos, confiamos en la misericordia de Dios. No confíes en la misericordia de los hombres. A veces estamos así por eso. Pero no es que no le hablemos, pero primeramente debemos confiar en la misericordia del Señor. Él pagó una consecuencia. ¿Cuánta gente murieron? A veces Él no te va a matar a las personas así. Hay cosas que vamos a pasar, pero el Señor, la misericordia de Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Y lo va a mostrar cosas grandes. El propósito. En ese momento el propósito de David era mostrarle todo eso. Era mostrarle dónde iba a edificar su templo, dónde él iba a ver en ese lugar donde se iba a edificar su templo, para que en un momento allí mismo iba a hacer el sacrificio. Lo que hizo él, como iba a hacer Abraham, lo hizo Jesús por ti y por mí. Gloria a Dios. Pastor, y que ahí también podemos ver que nos enseña, pues, y nosotros viendo la serie lo vemos cada día, de que el pecado y las malas decisiones que tomamos no nos afectan solo a nosotros, sino a nuestro alrededor, a las personas más cercanas, a los amén. amigos. Ahí va. Mira, a veces cuando tú, sin querer, por eso yo se lo decía mucho, cuando nosotros cometemos errores y faltas, aún
conociendo la palabra. Va a haber gente inocente como esos 70,000 pesos que pagaron por una mala decisión de David. Y David los quería bastante a su pueblo. Él quería después asumir, vea, el día que yo pago por eso. Pero Dios es bueno, dile, Dios es bueno. Y Dios va a ver el corazón de arrepentimiento. Va a ver el sacrificio que tú le traigas. Si es regalado, no lo va a aceptar. No va a pasar nada. Va a ver lo que tú traigas, Ruth, en tu corazón. Eso lo va a ver el Señor. Más que yo, porque yo soy un hombre, a mí se me puede olvidar. Hermanas, los que nos visitan. El Señor ya, cuando uno viene para acá dispuesto, ya el Señor está recibiendo eso. Porque el Señor sabe cómo tú también dispones para tu trabajo, porque todos trabajamos, creo yo. ¿Quién no? De repente hay personas que son amas de casa, no trabajan, pero la mayoría trabajamos. ¿Cómo tú pones la fuerza para tu trabajo? ¿Y cómo la estás poniendo para el Señor? ¿Estás pidiendo todo? O tú vas a lo preguntar a Freddy, ¿tú no trabajas todo el día y te van a pagar? Vamos a ver, si tú vas una semana falta en el trabajo, ahí te va a salir tu cheque igualito. Pero el Señor no nos vota, el Señor no nos rechaza, el Señor es misericordioso y nos cuesta sacrificar algo para Dios. ¿Sí o no, Mike? O Brian, que no falte una semana, Brian. Cuando vayas a ver la cuenta, 0. Cónchale, malo. ¿Ves? Pero el Señor, a veces nos cuesta dar un buen sacrificio al Señor de adoración, de alabanza, de servicio a Dios. Y queremos que el Señor nos muestre y nos llene de unción y milagro. El Señor está allí, dile que el Señor está allí. Y vamos a terminar con esta parte, otra vez con el versículo que empecé, que es Romanos 8:28. ¿Quién no sabe de memoria allí que me lo diga? Yo ahorita se los dije. ¿Y a los que qué? Todas, dile que está al lado. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Mire, hermano, y vamos a concluir. Cuando ustedes aman al Señor, cuando ustedes caminan en el Señor, así en un momento fallaron, en un momento se han utilizado por Satanás, pero ustedes se levanten con la disciplina de Dios, caminando con el Señor, algo el Señor va a hacer contigo. Y algo el Señor te va a mostrar. Algo que tú ni te imaginas. Porque lo que le mostró a David, el lugar donde iba a edificar el templo, simbólicamente le mostró el lugar del Calvario del Señor también. Wow, eso es muy grande. Eso es muy grande. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.